La herida que nunca entendí, crecí sin mi madre, o al menos sin la idea que todos tienen de una madre. No recuerdo sus abrazos ni su voz diciéndome te amo. Mi infancia estuvo marcada por su ausencia y por las miradas incómodas de la gente cuando preguntaban por ella. Cuando tenía 6 años, un compañero de la escuela me preguntó, ¿dónde está tu mamá? Me quedé en silencio porque no tenía respuesta. Decía lo que mi abuela me repetía, está lejos, trabajando. Pero dentro de mí sabía que no era tan simple. Mi padre tampoco hablaba del tema. Era como si su nombre estuviera prohibido en la casa. Y esa prohibición hizo que mi curiosidad creciera. Recuerdo las noches en las que me quedaba despierto, mirando el techo, imaginando 1000 escenarios. Quizás estaba enferma, quizás no sabía dónde estábamos, o tal vez no quería saberlo. Ninguna respuesta me daba paz. La única certeza que tenía era que su ausencia dolía. Dolía cuando veía a otros niños correr hacia sus madres a la salida de la escuela. Dolía cuando se celebraba el Día de las Madres y yo no tenía a quien entregarle una carta hecha con crayones. Esa herida creció conmigo y aunque aprendí a vivir con ella, siempre hubo una parte de mí que necesitaba saber la verdad. Pero la verdad llegó mucho más tarde y no de la forma que yo esperaba. Crecer con preguntas. La adolescencia llegó como una tormenta y con ella más preguntas sin respuesta. Yo ya no era ese niño que se quedaba callado cuando alguien mencionaba a su madre. Ahora, la rabia y la confusión hablaban por mí. Cada vez que veía a una madre abrazar a su hijo, una mezcla de envidia y dolor me recorría el pecho. No entendía cómo alguien podía traer un hijo al mundo y luego dejarlo. En casa, el tema seguía siendo un muro imposible de atravesar. Mi padre desviaba la conversación, mi abuela me acariciaba la cabeza y cambiaba de tema. Eso solo alimentaba mi enojo. Empecé a decirme a mí mismo que no la necesitaba, que si no había estado en mis cumpleaños, en mis graduaciones o cuando tuve fiebre, entonces tampoco la necesitaba en mi vida adulta. Era una mentira, pero me ayudaba a sobrevivir. Un día, mientras ordenaba algunas cajas viejas en el altillo de la casa, encontré algo que cambió todo. Entre papeles amarillentos y fotos en blanco y negro había un sobre cerrado. En la parte frontal, con una letra que no reconocí, decía, para mi hijo. Lo sostuve entre las manos, sintiendo que me ardía. Era su letra. ¿Era de ella? ¿Por qué estaba guardado ahí, escondido, como si nadie quisiera que lo encontrara? Llevé el sobre a mi habitación. Lo puse sobre la mesa y lo miré durante minutos. Parte de mí quería abrirlo en ese momento. Otra parte tenía miedo de lo que pudiera encontrar adentro. Esa noche no dormí. La imagen del sobre cerrándose cada vez que intentaba tocarlo me perseguía. Sabía que cualquiera que fuera su contenido, cambiaría todo lo que creía saber sobre mi madre. La verdad escrita. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de que no podía seguir esperando. Tomé el sobre de la mesa y mis manos temblaban. La textura del papel era áspera, como si llevara años esperando que alguien lo tocara. Con cuidado rompí el borde y saqué una hoja doblada en 3 partes. El olor a papel viejo me golpeó, junto con un leve aroma a perfume que no conocía, pero que sentí extraño y familiar al mismo tiempo. Me senté en la cama y empecé a leer. Hijo, ese inicio me atravesó como un rayo. Era la primera vez que veía esa palabra escrita por ella. Si estás leyendo esto es porque yo ya no tuve el valor de decírtelo en persona. No me fui porque no te amara. Me fui porque pensé que era lo mejor para ti. Fruncí el ceño. Lo mejor para mí. Sentí que la rabia me subía por la garganta. ¿Cómo abandonar a un hijo podía ser lo mejor? Seguí leyendo. Cuando naciste yo era apenas una muchacha asustada y sola. Tu padre me dijo que no estaba lista y yo le creí. Pensé que crecerías mejor con él y con tu abuela, que yo no sería suficiente. No sabía que al irme me llevaba también una parte de ti. Las letras empezaban a verse borrosas por mis lágrimas. Era la primera vez que la imaginaba como alguien frágil, vulnerable, y no como la mujer fría que había inventado en mi cabeza. Pero todavía quedaba más. Cada día pensé en ti.
Cada cumpleaños, cada Navidad, imaginé cómo estarías. Nunca tuve el valor de volver, porque temía que me odiaras. Si alguna vez decides buscarme, quiero que sepas que siempre fuiste mi mayor amor, aunque yo no supiera demostrarlo. Cuando terminé de leer, me quedé mirando la hoja, sin saber si sentir alivio, enojo o tristeza. Era como si me hubieran quitado una venda, y debajo hubiera cicatrices que ni yo conocía. Entre el rencor y el perdón, esa tarde no salí de mi habitación. La carta estaba sobre la mesa, abierta, como una herida expuesta que no sabía cómo cerrar. Una parte de mí quería romperla en pedazos y gritarle al mundo que nada justificaba su ausencia. Otra parte quería abrazar a esa muchacha asustada que describía las líneas y decirle que estaba perdonada. Me di cuenta de algo que nunca había pensado. Durante años, la única versión que había tenido de mi madre era la que yo mismo construí para protegerme. Una mujer dura, fría, indiferente, pero ahora esa imagen se desmoronaba y me obligaba a ver algo más incómodo, su fragilidad. Por primera vez entendí que a veces las personas no se van porque no nos amen, sino porque creen equivocadamente que no son lo suficientemente buenas para quedarse. Guardé la carta en un cajón, pero no porque quisiera olvidarla. Era porque necesitaba tiempo para digerirla. Tiempo para decidir si quería abrir una puerta que había mantenido cerrada toda mi vida. Esa noche, mi abuela me encontró despierto. «¿Qué te pasa, hijo?», me preguntó sentándose a mi lado. No supe cómo, pero las palabras salieron. Encontré una carta de mi mamá. Su rostro se endureció, pero luego suspiró. Era tu derecho leerla, pero ahora también es tu decisión qué hacer con lo que sientes. Me quedé pensando en eso. No se trataba solo de buscarla o no. Se trataba de qué clase de persona quería ser después de conocer la verdad. La decisión. Pasaron varios días en los que intenté seguir mi rutina, pero la carta me llamaba desde el cajón cada noche. Era como si esas palabras no me dejaran en paz hasta que hiciera algo con ellas. Un domingo por la tarde me senté frente a la ventana y observé cómo el sol se escondía detrás de los edificios. Me di cuenta de que llevaba toda la vida esperando respuestas y ahora que las tenía, no podía quedarme inmóvil. No sabía si la encontraría, si estaría viva o si incluso querría verme, pero no podía seguir viviendo con esa incógnita. Decidí buscarla. No fue fácil. Las primeras llamadas fueron a familiares lejanos, muchos de los cuales guardaban un silencio incómodo cuando escuchaban su nombre. Algunos decían no saber nada, otros me daban pistas vagas, hasta que un primo me dio una dirección en otra ciudad. Con la carta en el bolsillo tomé un autobús al amanecer. El viaje fue largo, pero mi mente lo fue más. Cada kilómetro estaba cargado de recuerdos, o más bien de ausencias. Cuando llegué, encontré una pequeña casa de fachada simple, con un jardín descuidado y una puerta pintada de azul. Me quedé parado frente a ella varios minutos, sintiendo cómo mi corazón golpeaba contra el pecho. Al fin, toqué. Pasaron unos segundos que parecieron horas hasta que la puerta se abrió. Era ella, más mayor de lo que la imaginaba, con canas entre el cabello y arrugas que contaban historias propias. Sus ojos eran los míos. Nos quedamos en silencio. Yo sin saber por dónde empezar, ella, con las manos temblando, como si no se atreviera a acercarse. Saqué la carta de mi bolsillo y se la mostré. Sus labios se curvaron en una sonrisa triste. Nunca pensé que la encontrarías. La conversación que esperé toda mi vida. Entré en aquella casa con pasos inseguros. El interior olía a café recién hecho y a un perfume suave que reconocí. Era el mismo aroma que se impregnaba en la carta. Nos sentamos frente a frente, con una mesa pequeña entre los dos. Ella jugaba con sus manos, evitando mirarme directamente. Yo la observaba intentando reconciliar la imagen de esa mujer con la idea que había tenido toda mi vida. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente. «Empieza por la verdad», respondí. Me contó su historia. Cómo la presión, el miedo y la falta de apoyo la hicieron sentirse incapaz. Cómo cada día pensaba en volver,
pero la vergüenza y el temor a mi rechazo la mantenían lejos. Cómo me seguía de lejos, a través de rumores familiares, y cómo cada cumpleaños imaginaba estar conmigo. Hubo momentos en que quise gritarle, decirle que nada justificaba perderse mi infancia. Pero algo en su voz, en la forma en que las lágrimas le corrían por el rostro, me hizo entender que ya estaba cargando con su castigo desde hacía años. No fue un perdón inmediato. No hubo abrazos mágicos que borraran el pasado. Pero hubo algo más importante: la decisión de no dejar que el resentimiento siguiera escribiendo mi historia. Nos despedimos con un abrazo largo, incómodo al principio, pero necesario. Ese abrazo fue mi forma de decirle que aunque el pasado dolía, todavía había un futuro en el que podíamos encontrarnos. Aprendí que a veces las respuestas que buscamos no sanan, pero sí liberan. Que el perdón no siempre es olvidar. A veces es simplemente dejar de cargar con lo que ya no nos corresponde. Si este mensaje resonó contigo, no te vayas sin compartirlo, porque quizás alguien más también necesita escucharlo. Suscríbete a Hot Impacto, porque un solo pensamiento puede cambiar tu vida y una sola decisión puede cambiarlo todo.